Pues ya estamos completos. Pues, ante todo, muchas gracias por venir a ver este espectáculo y ahora por vuestro interés en compartir un momento más con los creadores de este bonito proyecto. El que no está, bueno, como habéis visto el programa de mano, seguramente lo visteis en el periódico donde fueron, es un espectáculo con texto y dirección de Alberto Conejero y Xavier Bovés. Alberto Conejero viene más de la escritura, Xavier Bovés viene más del teatro de objetos y juntos han desarrollado esto. Alberto no puede estar, que está de viaje, es además director del Festival de Otoño, como seguramente sabéis. Entonces tenemos a Xavier, co-creador de este espectáculo a partir de los testimonios reales. Sergi Torrecilla, que habéis visto ahora como actor interpretando al personaje del maestro Antoni Benages. Y nos acompaña también una persona que ha estado investigando, un documentalista que ha estado investigando mucho tiempo precisamente en esta materia. Él ha facilitado documentación, ha aportado mucho material a este proyecto. Estaba hasta hace un instante ahí en el vestíbulo presentando sus publicaciones sobre esta materia. Propongo empezar primero a darle la palabra a Sergi y luego enseguida a los dos actores y espacio para preguntas o comentarios desde la sala, naturalmente. Sergi, cuenta, esta investigación, ¿cuánto tiempo llevas ya con esto? ¿Cómo ha sido luego tu relación con los creadores de este espectáculo? Cuéntanos un poco. Bueno, muchísimas gracias, Teatro de la Abadía, y a ustedes. Se remonta a 2010. Se remonta a 2010, hace 13 años. Yo soy un apasionado de la fotografía y del documental social y fui a la fosa de la Pedraja. Fui a documentar las fases de una exhumación de asesinados en la Guerra Civil y ahí estuve una semana haciendo fotografías de los familiares, de la obertura de la fosa, y gracias a ese paso por esa fosa pasó una persona del pueblo de Bañuelos diciendo que ya estaba el maestro de su pueblo, y fue a pie de fosa que salió la historia del maestro que prometió el mar, a pie de fosa. Por eso cuando ellos dicen ¿qué salvamos del tiempo? ¿Sabes qué salvamos del tiempo? Que al final el tiempo es como un gran incendio que va quemando todo para atrás, nosotros miramos para adelante, pero realmente hay cosas que sí que tenemos que salvar. Historias como la de Benages o historias como personas que no tenemos que olvidar. De alguna manera que sus memorias, sus trabajos, su generosidad con la infancia, con la escuela, con un país mejor, de futuro, traer el progreso, pues de alguna manera no tenemos que olvidarlo. Y gracias a ellos no lo vamos a olvidar, porque yo ya pienso que he visto este espectáculo unas 10 o 11 veces. Lo sigo siempre que puedo. Y realmente, ostras, siempre ves cosas, y además me emociono, como lo hace Sergi, cómo interpreta a Benages, Xavi, con los objetos de Benages, que también hablan de cómo somos cada uno de nosotros con nuestros objetos. Y bueno, me emociono, mi familia se emociona, y por eso estamos aquí. ¿Y cuál ha sido tu relación con el equipo del espectáculo? ¿Estuviste en mucho contacto directo? ¿Aportaste tú objetos? ¿O cómo fue ese diálogo? Desde lo documental a la parte artística, creativa. Recuerdo que fue a través de las redes sociales. A través de las redes sociales se me puso en contacto Alberto Conejero, el dramaturgo, junto con Xavi, y me dijo que quería hacer una obra de teatro. Ese trabajo, como esa escuela, es muy cooperativo. Esos libros que hay ahí, colaboro con muchos de ellos, pero al final yo no sé dibujar cómic, hemos hecho un cómic. En aquel momento no hacía documentales, hemos hecho un documental, pero al final, como esta escuela, son trabajos cooperativos. Y cuando Alberto se me puso en contacto, dije, tengo toda esta documentación. Y me emociona también ver mi imprenta, la imprenta mexicana que utilizan ellos, o pequeños objetos que en su momento, en todo el proceso de creación, fue, pero muy constante, como un partido de tenis. Alberto, ¿y esto? Pam, 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 vamos.
Claro, tengo la información como muy bien clasificada y muchas veces, claro, este trabajo está muy bien documentado. O sea, todo lo que han dicho, hay un papel detrás que explica que eso pasó. Evidentemente, el monólogo interior de Benages delante del pelotón de ejecución, eso es ficcionado. Pero la gran mayoría de documentos, esos pasaron y ahí los tenemos documentados y ellos lo interpretan fantásticamente bien. Entonces tú llevas ya desde el año 2010 con este tema. Vosotros, Sergi, Xavier y Alberto, ¿cuándo empezasteis con esto? Contadnos también sobre el proceso de creación. Pues justamente Alberto contactó con Sergi porque me regaló el libro Desenterrando el Silencio en el 2015, que justamente los dos estábamos haciendo espectáculos sobre la memoria histórica, Alberto La Piedra Oscura y yo otro espectáculo pequeñito que se llama Cosas que se olvidan fácilmente, y ya pensábamos en la posibilidad. Alberto tenía muchas ganas de que pudiéramos hacer algo juntos, ¿no? Y el tiempo pasó porque estábamos realmente pensando, pero no era el momento, y en el 2020 empezamos bueno, contactamos con Sergi un poco más tarde, pero ya estábamos como buscando toda la información, y encontrar a Sergi fue un disparador porque, claro, fue y es muy generoso con tantísima gente que siempre está pues interesada, ¿no? En este caso, y ha hecho una labor de hormiguita pero constante, y es increíble la cantidad de información que ha llegado a recuperar en archivos, porque estos escritos lógicamente estaban en hojitas de papel de fumar, en archivos repartidos por diferentes eh, museos, o por ejemplo las fotografías del inicio, incluso las recuperaste no sé de dónde, y sale el maestro Benages instruyéndose en la escuela en Madrid. Es espectacular, espectacular. El audio de la Petraja, que Sergi tuvo el, bueno, el coraje y también de grabar allí mismo todo lo que estaba pasando, no solo con una cámara, sino el sonido, ¿no? Estar documentando constantemente un momento que puede ser realmente, bueno, histórico, porque de allí surge algo que es un aviso, ¿no? Y fruto de ello fue como poco a poco pues pudimos llevar a cabo el proyecto. Encontramos a Sergi, que fue un milagro, que realmente pudiera encarnar al maestro, y Alberto desde la palabra, y acompañándonos Sergi con su generosidad de los materiales, gigas y gigas de materiales que Sergi nos fue como mostrando paulatinamente, de fotografías, de documentos. Se esbozó una dramaturgia de 140 páginas que quedó en 33, pero hasta llegar hasta allí fue un proceso bastante largo, y quisimos jugar como los niños. Quisimos poder mover esas mesas como en un libro de Freinet dice, mover las mesas sería el aula ideal. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Y al maestro le gustaba el tango, pues vamos a que suene un tango, ¿no? La música que escucháis es de Antonio José, que es un compositor burgalés, que también falleció en el mismo año por los mismos motivos que el maestro Benages, en Burgos. Y hay múltiples circunstancias, factores que han hecho que esta historia casi nosotros tengamos que acompañarla, que ella nos guíe, ¿no? Pues yo hice un casting y aluciné con el proyecto, con los textos. Ya había que aprenderse algún texto que no está en la versión final del espectáculo para el casting, y yo dije, wow, se va a hacer esto, qué bien, qué regalo, es increíble. Y cuando tuve la suerte de poder formar parte de esto, realmente me sentí muy acogido, y enseguida vi que había mucha coherencia entre lo que se quería explicar y el aula de ensayo. Es decir, yo fui un poco como uno de esos niños al que le daban espacio para tocar los objetos y aprender con ellos, y a través de la experiencia ir empezando a entender toda esta historia a base de tocarlo, a base de vivirlo. Y eso es muy generoso también por su parte, porque
Fue un proceso totalmente transversal donde todas las voces tenían cabida y donde te sentías parte y creador de eso que se estaba explicando. Y claro, realmente es muy emocionante porque se va construyendo juntos, ¿no? Claro, ellos venían con un trabajazo hecho, pero había la posibilidad de expresar, de ser y de estar así como el maestro lo propone en la escuela. Entonces dije, joder, claro, esto es perfecto, o sea, se combina a la perfección todo esto. Un grupo de gente muy generosa se ha juntado para explicar esto, sí. Preguntas, comentarios desde la sala. ¿Quién se anima? Aquí en primera fila. Te acercan un micrófono, espera un segundo. Hola, buenas noches y muchas gracias. Ha salido realmente una obra redonda, en mi opinión, ¿no? Me ha venido o me he acordado inmediatamente de la carta que escribió Albert Camus a su profesor de Argel, nada más volver de recibir el premio Nobel, ¿no? Le escribió una carta en la que tuvo la oportunidad de darle las gracias porque él había sido el que había sembrado la semilla para que Camus llegara donde llegó después de una infancia absolutamente pobre en Argel, ¿no? Y quiero daros las gracias porque realmente le habéis dado la oportunidad a algunos de los alumnos que me parece que salen en el vídeo, ¿no? De que le dieran las gracias a su maestro, que no lo pudieron hacer nunca, ¿no? Y le habéis dado voz también al maestro, ¿no? Una voz que nos robaron y bueno, que este país pues está emperrado todavía algunos en tapar y otros afortunadamente en destapar y que como el ruido de la tierra que sonaba antes, pues que salgan estas cosas y estos testimonios y esta memoria colectiva a la luz. Muchas gracias. Gracias. Ahí y otro en primera fila, sí. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta magnífica obra. Si le dejáis en el punto cuando está haciendo ese monólogo interior, el protagonista, donde es la cumbre del dramatismo, donde estás con el nudo aquí, ¿por qué habéis continuado con unos textos ahí, en pantalla? Es que, o sea, no sé, me parece que ahí era donde tenéis que haber terminado. Vale. Es una bonita propuesta. Es verdad que en la sala de ensayo y en la creación surgieron muchos posibles finales. Hay un montón de material que no acabó quedando. Hay como una lista de 400 maestros fusilados que iba pasando en scroll, así y tal, que se descartó. Hay una mesa que se abría y se iluminaba por abajo y aparecían las caras de los niños con una lupa y un ejercicio que hicimos que tuvimos que descartar. O sea, hay un montón de posibilidades para explicar esta historia. Pero es verdad que el viaje, como ese desenterrar el silencio, empieza con una reflexión sobre la vida y era bonito como cerrar del mismo modo, ¿no? Sentándonos a oscuras y preguntándonos, como dar espacio a eso también, como empezar y acabar igual y darle esa, no sé, esa coherencia al inicio y al final, pero sí, es otra posibilidad totalmente. Bueno, tu interpretación es magistral, ¿eh? Qué voz tan bonita tienes. Y luego, y bueno, el trabajo ese con el vídeo, enseñándonos las mesas, es que eso me parece un hallazgo. Y cuando los peces saltan, me parece un hallazgo precioso. Bueno, o sea, 1000 felicitaciones a todo el equipo, ¿eh? Venga, muchísimas gracias. Gracias. El compañero que ha hecho todo el trabajo de las animaciones, los visuales, está en cabina, porque es el que está aquí, realmente a ver. bien. Ah, está allí. Es un trabajo que combina un trabajo muy, muy técnico y a la vez muy creativo y muy de ensayo y error. Y tiene muchos conocimientos, por suerte, que nosotros pues decimos, y esto se podría hacer, y esto otro sería, y si tuviera sombra, y de repente, no, es que creo que fue el mismo que un día, ¿no? Apareció que los que tienen sombra, ya de repente ya los ves, ¿no? Porque tienen, ya tienen su propia luz. Eso es extraordinario como poder ligar también esos dibujos tan
tan simples y tan esenciales de esos niños, ¿no? Que están pensados desde el corazón y que de repente te puedes imaginar cómo era ese cotidiano, porque hay tanta documentación, ¿no? Estos cuadernos, podemos seguir todo el curso escolar, las estaciones del año, el ejercicio de los colores, ha salido el rojo, pero está el azul, el verde, la descripción de los objetos. Es un trabajo impresionante que nos puede llevar al lugar así, con los ojos cerrados. Por ahí arriba. Sí, no me olvido, Bueno, muchas gracias, lo primero. Y yo solo quería recitar un poema muy pequeñito, porque ayer cuando me di cuenta de que veníais a hablar con el público, me acordé del libro que tiene Tiana de las misiones pedagógicas, y ahí recoge pues bueno, una cosa que dijo Juan Ramón Jiménez a Bartolomé Cosío, de la Instrucción Libre de Enseñanza, y nada, sencillamente quería compartiroslo y en agradecimiento a vosotros he intentado adaptar a Juan Ramón Jiménez a esta hora. Obviamente, Juan Ramón Jiménez está a años luz, ¿no? de lo que se puede decir. Lo que decía Juan Ramón Jiménez de Cosío y de cualquier persona que haya luchado por la República, ¿no? Decía, hablando él, un jardín se mueve al viento, la tierra olea bajo nosotros como un mar sólido y somos todos marineros del entusiasmo. Creo que encuadra bastante bien con el título. Y yo he intentado adaptarlo a vosotros. Anoche imaginé que esto me iba a gustar y obviamente me ha gustado. Y yo os digo esto a vosotros, a todo el equipo que está detrás de esta obra. Y os digo, hablando vosotros, un recuerdo emerge del diálogo, la memoria olea entre nosotros como una promesa sólida y somos todos marineros de la justicia. Muchas gracias. Bueno, yo también quería daros las gracias porque para mí ha sido muy emocionante, porque personalmente pertenezco al movimiento Freinet. Toda mi vida he trabajado, ahora ya estoy jubilado, de maestro, intentando seguir los postulados de esa pedagogía, y creo que el maestro Menagés nos representa muy bien la pedagogía Freinet, tanto por su grandísimo nivel pedagógico, que en sus escritos y en su trabajo se ve que para nosotros es absolutamente actual, como también a nivel humano y poético, porque tenía una vis poética tremenda, y seguimos nosotros en este camino de que la escuela debe ser emancipación. Entonces os lo agradezco, me ha parecido también muy bonito y muy profundo las reflexiones que se hacen sobre qué queda, y por eso sí me parece bien que al final se acabe hablando del desenterrar, porque creo que queda la memoria y que nosotros vamos a seguir luchando, y os lo agradecemos. Aquí delante, perdón, que no te veía. Pues aparte de dar las gracias a vosotros, quería preguntarte, he oído antes que en el pueblo se vendían los facsímiles, eso. Entonces, ¿cómo es ese pueblo ahora? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿De qué vive? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, el pueblo de Bañuelos es como tantos estos pueblos que se están despoblando, Yo cuando fui por primera vez en 2010 pensé que había 32 habitantes, ahora son menos, pero de alguna manera fue en 2014 que a partir del conocimiento del maestro, cuando los mayores del pueblo empezaron a hablar, porque no empezaron a hablar hasta 2010, cuando se hizo la abertura de la fosa, algunos de ellos empezaron a habber, hasta ese momento les había tocado atar el hocico, como Antonio García, que salen las manos salen las fotos, pues empezaron a hablar, y a partir de nuestra investigación, a partir de su memoria, a partir de tener el espacio aquel de escuela, empezaron a pensar en hacer una asociación para recuperar aquella escuela. Y ahora cuando vas a Bañuelos, pues te encuentras una escuela rehabilitada, visitable, y de alguna manera han reeditado todos aquellos cuadernos. Hay unos facsímiles fantásticamente hechos y que se pueden adquirir.
Y al final, las cosas de la vida, hasta 2010 no se abre la fosa. Esta historia, ninguno de sus alumnos ha podido ver lo importantes que eran cuando decían que el mar estaba en Pamplona. ¿Sabes? Lastimosamente, la historia de este Estado es que se escondan todas estas cosas, se esconden estas memorias. ¿Sabes? Cuando decimos, ¿cómo se construye este olvido? ¿Cómo se construye este olvido? Pues tapándolo todo. En fosas, metros y metros de tierras, y esta es una. Pero coges el mapa de fosas y está lleno. Y en todas ellas hay 5 o 6 benalles. Demócratas que llevaron el progreso a sus pueblos, que al final acabaron en una fosa común. Y aún continúan siendo culpables cuando vas a los archivos oficiales. Vas a Alcalá de Henares, el Archivo General de la Administración, y continúan siendo culpables. Y concretamente Antonio Benalles es el alcalde, cura, párroco y vecinos. Dicen que la figura de este maestro era antipatriótica, antisocial y mal vista por todo el mundo. Y con esto, después de ser asesinado, 2 meses después, 2 años después, inician un proceso de depuración y acaban echándolo de su carrera, de su plaza de maestro. Él se había ganado, tenía su plaza de maestro en propiedad, y le acaban expulsando por esa frase. Y cuando vas a Haga, los archivos oficiales, cuando vas, te encuentras que continúa siendo culpable. Pero por suerte, la sociedad civil hacemos estas cosas. No es culpable, es inocente y fue asesinado. Y ahora podemos explicar su historia, poner todas las letras de su nombre y su apellido y explicar su obra y cómo de alguna manera les dio la palabra y la imprenta a aquellos niños de pueblo que jamás serían ni abogados en Burgos ni médicos en Madrid, que continuarían en aquel pueblo, pero tendrían dignidad, serían empoderados, sabrían de lo que pasa en Cataluña, de lo que pasa en Palma de Mallorca o lo que pasa en México desde su pequeña escuela, porque estos cuadernos se intercambiaban. Los niños escribían, estos niños de Bañuelos, frases y poemas en catalán. De alguna manera era toda una comunicación entre escuelas, internacionalista, porque era un pueblo sin carretera, pero en cambio un servicio de correos que movía los cuadernillos de la escuela de Bañuelos a Barcelona, a Huesca, allí donde hubiese una escuela freinetiana que tuviese una imprenta y hiciese su cuadernillo. Y de alguna manera era este sentimiento internacionalista de que los niños se sintiesen importantes y tuviesen un espíritu crítico. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la obra. Si queréis algo más, están los libros fuera. Y bueno, es importante que haya tanta gente y que se hayan agotado las entradas para escuchar y vibrar con historias como esta. Hola, quería saber si alguna de las personas que salen al final todavía sigue con vida y si han tenido alguno la oportunidad de llegar a ver la obra o si desgraciadamente, igual que pasa con las exhumaciones, si muchas veces estas cosas llegan tarde y quienes ojalá pudieran verlas ya no pueden. Sí, el último exalumno con vida es Eladio, que se nombra varias veces, la caja de la pluma de Eladio. Él fue el último y pienso que falleció por el COVID en 2020-2021. Está en una residencia de personas mayores en Cerezo de Río Tirón, en Burgos, y él fue de los últimos. Y él sí, recuerdo, le llegó nuestra novela, le llegó nuestro libro, y claro, emocionado. Y en el documental lo pudimos entrevistar, lo pudimos grabar. Y era curioso, ellos eran una familia numerosa, 7 hermanos. Hay un cuadernillo que lo podréis consultar justo desde aquí fuera. Y somos 7 hermanos y su hermano hablaba de todos sus hermanos. Y cuando lo estuvimos entrevistando le enseñamos aquel cuadernillo, porque en aquel pueblo se había quemado todo. Cuando llegaron los falangistas, a finales de julio del año 36, con el maestro asesinado, se hizo una gran pira con todo lo que había de aquella escuela y que era subversivo, y se acabó quemando todos los cuadernillos. Y Eladio conservaba 2 cuadernillos, pero por suerte la familia Benalles
como eran suscriptores, pues mantenía y guardaba en Cataluña todos los cuadernillos. Por eso podemos tener todos menos uno, que solo tenemos la portada. Pero recuerdo que en este cuadernillo y esta historia de los 7 hermanos, él empezó a decir todos los nombres de los hermanos, Severino, Anastasio, Jacinto, no sé. Y al llegar al final casi no se acordaba. Tenía 90 y pico años, empezaba con una demencia senil y no se acordaba del nombre de sus hermanos, pero en cambio, continuamente cuando le daban los libros, Benages, ¿sabes? Que decía, ostras, ¿cómo es posible que pueda llegar a marcar tanto una vivencia con un maestro que estuvo solo 2 cursos? Pero es esto, son los maestros meceparios, los maestros del MECEP, como Juan y como tantos otros, que de alguna manera dan la palabra al niño. Y eso te estimula el espíritu. Y eso no lo olvidas nunca, como el maestro de Albert Camus. No lo olvidas nunca. Espera un momento. Sí. En la foto que aparecen los niños y niñas de la escuela, hay unas que van con abrigo, supongo que era el más bueno que tenían en la casa, otras que van con manga corta. Dice, bueno, ¿cuándo está hecha la foto? ¿En verano, en invierno? Porque cada una va vestido de una manera. Me ha llamado la atención que una de las niñas va con manga corta y otra va con abrigo. Seguramente que eran los mejores trajes, ¿no?, que tenían. Y otra cosa también, bueno, mi padre, que era de pueblo, tuvo el mismo maestro durante toda su infancia. O sea, desde los 6 años o 7 años, que supongo que iban, hasta los 14 que terminaban. Y siempre, o sea, recordó al maestro, le iban a ver, o sea, cuando él ya era mayor, vamos a ver, y me acuerdo que se llamaba Don Cayo, el maestro, vamos a ver a Don Cayo. Un domingo la rutina era una vez al mes o así, a ver a Don Cayo, a saludarle porque le había enseñado a plantar un árbol, tenía su árbol en el pueblo, era una memoria que le había marcado para toda la vida. Porque después ya los maestros estaban poco tiempo en los pueblos, estaban en cursos y les salía una plaza mejor, se cambiaban, pero en aquel entonces estaban, pues no sé, 14, 15 años, 20 años, toda la vida. Entonces, claro, marcaba a la gente que estaba allí. Pues nada, más era eso. Muchas gracias. Gracias por tu aportación, sí. A ver, ¿alguien más? Sí. Bueno, yo 2 cosas. Primero, soy de Burgos, de un pueblecito pequeño, y tuve la suerte de niño, primero, tener una maestra todos los años hasta que luego fui a estudiar bachillerato en Valladolid, y era una escuela mixta, lo que es una gozada. Yo creo que, sobre todo durante el franquismo, el poder estudiar en una escuela mixta era un auténtico privilegio, ¿no? Estar chicos, niños y niñas juntos, jugar a los mismos juegos, investigarlo todo juntos, tanto los niños con las niñas, y también, como dice esta mujer, la maestra, doña Felisa Villazuela, todavía me acuerdo el nombre. Y pues también yo la tuve hasta que me fui al colegio y siguió hasta que se jubiló. Yo creo que esa mujer estuvo en el barrio, porque yo soy de un pueblo pequeño, al lado de Burgos, y como tiene 3 barrios, pues obligatoriamente tenía que ser la escuela mixta, ¿no? Porque eran muy pocos niños en cada barrio. Y para mí fue una auténtica suerte. Yo cuando dice a todo el mundo que son de escuelas separadas de chicos y chicas, digo, pues que no sabéis lo que os habéis perdido, ¿no? Y tampoco nos cantamos nunca al cara al sol. O sea que la maestra jamás nos obligó a cantar las canciones fascistas de la época, ¿no? O sea que fui un niño privilegiado en ese sentido. Y eso que era, ya digo, de Burgos, ¿no? Y estábamos todos juntos desde los 6 años, o alguno podía ir a los 5 hasta los 12 o 14, porque había críos, efectivamente, que con 12 años tenían que abandonar la escuela porque tenían que empezar a trabajar en el campo, otros a los 14, incluso a los que eran más torpes, si sus padres se lo podían permitir, estaban hasta los 16 en la escuela, o sea que les dejaban estar más tiempo también, ¿no? Y fue una experiencia bestial, desde luego, lo de la escuela. Y bueno, lo de Bañuelos, que es un pueblo pequeño que visitaremos algunos en un par de meses, porque nos pilla de paso para ir a las merindades. Pues sí, es un pueblo, efectivamente. Acabo de ver ahora unas imágenes donde está la foto esa que habéis sacado de la escuela, y luego un acto que debió haber hace unos pocos años, ¿no?, con un montón de gente. Y efectivamente, si veis Bañuelos de Burora, lo podéis buscar en Google, aparecen un montón de imágenes del pueblo, ¿no?,
con la escuela restaurada. Así que, pues gracias por el trabajo que habéis hecho. Muchas gracias por tu aportación, tus recuerdos. No nos vamos a alargar mucho más. Estos hombres ya hicieron una matinal también hoy y ayer con un grupo de jóvenes, no tan jóvenes como los niños de Bañuelos, pero y conectó muy bien, por cierto, también con ese público juvenil que ya hicisteis en la gira, porque lleváis ya casi un año, no, un año justo, ¿no?, con este espectáculo. No sé si hay alguna pregunta más y nos vamos todos para casa, aquí en segunda fila. Bueno, dos entonces, tú y tú. Bueno, daros las gracias. Mi padre fue maestro en la República en un pueblecito de Burgos y era de Burgos. Y bueno, nos transmitió, además, teníamos un poco escondido su título de maestro de la República, pero ahora lo tenemos casi, bueno, como emblema. Ahí está nuestro blasón. Bueno, él no pudo ejercer después y consiguió librarse del pelotón porque su padre lo tiró a una cuneta cuando iba en fila para subirse al camión. Entonces, bueno, fue una historia tremenda. Pero lo que os quería preguntar es por las cartas. Las cartas... no sé si él escribe a otros maestros, no sé si se comunicaban, no sé si tenéis ese material de las cartas. El maestro Antoni Benages era muy prolífico publicando crónicas y explicando la técnica en diferentes revistas pedagógicas republicanas, y parte de la dramaturgia coge parte cuando él interpreta, cuando habla de cómo es el pueblo, cuando habla de cuando llega la imprenta. Todo esto era un lenguaje como tan directo que parecía que te estaba hablando. Hay alguna carta que le escribe a su primo, esta la conservamos, pero sabemos que también hace un diario, pero este diario no lo hemos encontrado. Esta señora en segunda fila y lo dejamos. Bueno, enhorabuena. Y simplemente me ha surgido la curiosidad cuando habéis dicho que habéis hecho matinales. Me interesa mucho conocer la reacción de los jóvenes cuando ven esto. Pues es increíble. Ha sido Es muy especial cuando hay un matinal con chavales y chavalas. Se genera una energía muy bonita. Ellos reaccionan ahí cuando siempre que hay el oscuro hay como un... ¿no? Hay como esta cosa de expresar cosas y tal y cual. Y es bonito lo que se genera. Y luego siempre hay coloquio después del matinal y podemos hablar con ellos. Y alucinarías con las preguntas. O sea, es eso. O sea, ellos tienen... O sea, hay algunas preguntas que son súper certeras, ¿no? Como que han estado muy atentos, han estado muy ahí. Hoy mismo, un chavalín allí sentado ahí arriba ha levantado la mano, ha cogido el micrófono, todos los nervios que se supone, sus compañeros le miran qué va a decir y ha preguntado ¿por qué la obra se llama El mar y no la escuela si todo el rato hemos visto la escuela? Es una lectura brutal, increíble, ¿no? Una reflexión genial, ¿no? Y hemos estado ahí conversando y que era muy buena pregunta. Otros chavales, el otro día en Badalona, ¿lleva la camisa roja porque es comunista? ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces se establece un diálogo con eso y luego la maestra de esa escuela viene y te dice, pues mira, esto me ha dado una posibilidad en clase de abrir un debate con ellos, porque ahora pueden estar, ¿no?, tentados con muchas otras ideologías hoy en día en medios de comunicación, cosas, y no saben de estas otras, o les llegan menos, o tal. Entonces de aquí de repente dices, mira, aquí hay una pequeña brecha para poder iniciar algo, ¿no? Entonces es muy interesante, porque realmente, claro, lo que propone la obra es estar en la escuela, en el espacio de escucharnos unos a otros y de ponernos en el lugar del alumno, y ellos están aquí con sus maestros. Entonces,
también hay algo de que se miran entre ellos y se ven reflejados y dicen, este es mi maestro, tienes conciencia de que este es tu maestro, del cual podrás hablar en un futuro, y el maestro también se pone en el lugar del alumno y se genera ese espacio de encuentro y de escucha que, como Marina Garcés habla al principio, de la escuela y el teatro es para eso, ¿no? Para estar aquí en presente todos juntos y compartir una experiencia. Entonces eso se da con ellos. Pues me parece muy bonito terminar así con esto. No, lo dejamos así. Muchísimas gracias.